Domingo 20 de junio del 2021, tercer domingo, Día del Padre. Sean mis primeras palabras de gratitud para nuestro Señor y Padre. Gracias, Papito amado, porque tu gracia se ha manifestado en mi casa, en mi hogar. La fe no niega y hoy tenemos que decir que hemos podido salir de este mal que azota a todo el mundo. Yo había propuesto en mi corazón, hermanos, que iba a predicar la palabra hasta el último día de mi vida, hasta el último aliento. Y hoy, Día del Padre, quiero honrar a mi Padre Celestial. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni asomo de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo quiero honrarlo también, compartiendo con ustedes un tema que es muy importante para la vida del cristiano: la fe sana. Pero antes vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo que vamos a pasar expuestos a tu palabra. Gracias por todos los padres que son temerosos de Dios, pero también te damos gracias por aquellos que partieron a tu presencia, Padre, habiendo mostrado un verdadero temor de Dios y dando la batalla de la fe hasta el último instante. Padre, te pedimos por ellos, por los que partieron, te pedimos por los que estamos vivos para alabarte y bendecirte y adorarte, oh Dios. Gracias, Papito, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El mejor legado que un padre puede dejar a los hijos es una fe sana. Una fe sana es escritural. Una fe sana es la que tiene el que es de la fe de Jesucristo. Romanos 3:26 nos dice la palabra: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero una fe sana también es aquella que es probada. Y créanme, hermanos, que hemos sido probados y estamos siendo probados y seguiremos siendo probados en nuestra fe. Una fe sana es la que obra, la que nos dice Santiago, ¿no? Una fe que obra es una fe sana. No solamente es asentimiento mental, sino que obra. Una fe sana es la que se extiende, es la que se contagia. Podría tener más de una justificación para no haber enviado este mensaje hoy día, pero somos del Señor, somos de Cristo y tenemos una gran comisión que cumplir. Y el mundo tiene que saber que a pesar de las desgracias, a pesar de esta situación, la gracia de Dios todavía se sigue manifestando, está disponible para todos. Una fe sana también es paciente. Una fe sana espera en el Señor. El apóstol Pablo exhortó a Tito a que sean sanos en la fe. Y lo vemos en Tito capítulo 2, versículo del 1 al 2. Pablo estaba muy interesado en que las iglesias vivieran la verdadera fe, la fe sana. Decía, pero tú habla
lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si hay una sana doctrina, hay una fe sana. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y vemos, hermanos, que en la Biblia encontramos 4 citas, una en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento, que habla de que el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe. Nosotros andamos no por vista, sino por fe. Pero veamos, porque decíamos que una fe sana es aquel que tiene la fe de Jesucristo. Vayamos al Evangelio de Juan. Hermanos, estoy tocado en mi corazón por los últimos hechos que han ocurrido, pero los animo a que, renovando nuestra confianza y afirmándonos en la fe que es en Cristo Jesús, sigamos hacia adelante. Juan capítulo 8, versículo, vamos a leer desde el 21. Versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús muestra a los judíos que habían creído, hermanos, que junto con la fe viene el conocimiento de la verdad, la libertad y la obediencia a sus enseñanzas. Y en el versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta última palabras que dice en el Señor Jesús, que es de amplio conocimiento, no solamente de los creyentes, sino que muchas veces lo citan los que no son creyentes. Lo dijo porque el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la enseñanza de Jesús, el conocimiento de las realidades de Dios en nuestras vidas, nos hacen libres, hermanos. El Señor Jesús dijo en el capítulo 11 a las hermanas de Lázaro, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando muera, vivirá. Y esa es una verdad, hermanos. Está establecido de que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero aquellos que han partido, aquellos que han muerto en Cristo, aquellos que han descansado en Cristo Jesús, como dice el Señor Jesús, viven. Su espíritu es eterno, hermanos. Y eso tiene que ver con nuestra fe, hermanos. Porque para muchos el fin de nuestra vida terrenal es el fin de todo. Pero para nosotros es el comienzo de una mejor vida. Y eso solamente es porque nosotros creemos en la palabra del Señor. Entonces,
¿Qué significa creencia y cómo se llega a la fe? Creencia no es otra cosa que una idea o pensamiento que se asume como verdadero. Pero, ¿cómo es que se llega a la fe? Dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la conversación de Jesús con Nicodemo, que lo encontramos en Juan capítulo 3, del 1 al 21, es una respuesta a esa pregunta. Nicodemo era un maestro judío, pero no comprendía las cosas que Jesús le estaba explicando, porque solo se entienden a través de la fe. Y la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios para poder comprender todo el plan perfecto de salvación que Dios tiene en Cristo Jesús para nosotros. Entonces la palabra de Dios revela su voluntad y solo cuando conocemos la voluntad de Dios podemos creer en ella. La fe es un don, es un regalo, hermanos. La fe no viene por orar. La fe no viene por ayunar o por imposición de manos. Para tener una fe sana tenemos que creer correctamente, hermanos, teniendo como fundamento la verdad de Dios, la Biblia, ¿no es cierto, hermanos? Sin embargo, hay iglesias que tienen su sistema de creencias, sus tradiciones y dichos sin fundamento bíblico. Veamos algunos casos, por ejemplo. Por ejemplo, algo que siempre escuchamos: bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor. Siempre están pidiendo bendición. Y están pidiendo algo que ya el Señor lo dio. Dice Efesios 1:3 que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, pero la gente sigue pidiendo bendición, ¿no es cierto? Como si fuera algo mágico. Ya Dios lo dio y lo tomamos por la fe en Cristo Jesús. Después encontramos que en algunas iglesias se enseñan, por ejemplo, y dice: si tú das 10, el Señor te dará 100. Como si fuera un negocio, como si fuera algo, bueno, yo doy, yo invierto para tener más. Y eso lo hemos visto, hermanos. Eso no es mentira, no es una falsedad. No estamos sorprendiendo a nadie. Eso lo hemos visto no solamente por televisión, sino lo hemos visto de conocimiento cercano de algunas iglesias que conocemos. Algunos pastores también dicen: si te vas de la iglesia, perderás todas las bendiciones. Algunos dicen: el Señor me quiere enseñar algo con esta enfermedad. Y cuando sabemos que la enfermedad entró en el mundo a causa del pecado, la enfermedad es del diablo. Y Dios no tiene ningún interés que el diablo nos quiera enseñar algo. Para eso está su palabra. Y podemos ir nosotros a segunda de Timoteo. Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces, Dios no va a usar la enfermedad para enseñarnos algo, hermanos. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay otra expresión que la encontramos con mucha frecuencia y que lo dicen de tal manera que pareciera que fuera sana doctrina, pero no es. Algunos dicen: Dios tiene el control de todo. Y eso es una falsa doctrina, hermanos. Se van a sorprender con lo que estoy diciendo, pero esa es una falsa doctrina. Cuando dice Dios tiene el control de todo, Dios no hizo robots. Dios ha hecho
hombres con libre albedrío. El domingo pasado vimos, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. No sé si se acuerdan, vamos a recordarlo nuevamente para demostrar que Dios nos ha dado libre albedrío, podemos escoger y podemos decidir, que es lo más importante. Dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, no es cierto, es una doctrina falsa cuando dice que Dios tiene el control de todo. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, pero Dios nos ha dado el libre albedrío. Y muchas veces vemos que tomamos decisiones malas, no la consultamos con el Señor, no hay sabiduría en esas decisiones y tenemos que pagar las consecuencias, pero algunos le dicen: Señor, ¿dónde estás tú? Si tú estás en control de todo. Pero no está en control de todo. Está en control de todo aquello que tiene que ver con su soberanía, por supuesto. Pero Dios no ha creado robot y nos ha dado esa cualidad de poder escoger, de poder decidir sobre cosas vitales de nuestra vida y también sobre cosas muchas veces que son sencillas, pero que pueden complicarse con el tiempo. Entonces, esa es una doctrina falsa, hermanos. Entonces, hay iglesias que tienen un sistema de creencias. Pero entonces concluimos lo siguiente, que ese sistema de creencias es contrario a la fe. La fe es escritural. La fe sana es probada. La fe sana es la que obra, ¿no? Y obra según lo que nosotros creemos. Y lo que creemos es lo que Dios nos ha dado como verdad. La fe nosotros la podemos extender con nuestro propio testimonio. La fe también es paciente. La fe espera en el Señor. Como padres de familia, creyentes, estamos en el deber de influir en la vida espiritual de nuestros hijos. Nosotros oramos todos los días con mi esposa sobre los recién nacidos, los bebitos, los niños, los jóvenes, esa generación que no ha vivido lo que nosotros hemos vivido. Nosotros hemos vivido tiempos de tranquilidad, de paz, de sosiego, y ahora son tiempos difíciles, hermanos. Y nosotros como padres de familia, o como abuelos, o como en mi caso como bisabuelo, tenemos que llevar a nuestros seres queridos hacia el conocimiento de la verdad. Porque Dios desea que todos los hombres sean salvos, pero que vengan al conocimiento de la verdad. Dios, en su infinita bondad, está esperando que todos nos arrepintamos y volvamos a Él. Finalmente quiero hacer una reflexión en este día. No nos quedemos con lo que escuchamos, escudriñemos las Sagradas Escrituras. Muchas veces repetimos cosas que escuchamos, pero no son la verdad de Dios. Muchas veces son dichas por personajes famosos, por gente que sale en la televisión, por gente que congrega a multitudes, pero no necesariamente están en la verdad, hermanos. Vayamos nosotros a la verdad, porque la fe sana es una fe escritural, es una fe de una doctrina sana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que tu gracia se manifieste en esta ciudad, Señor. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, pero tu gracia está siempre disponible para todos los que creemos en Jesucristo. Oh, Señor, que tu palabra se siga
predicando, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Este pueblo necesita conocer la verdad. Este pueblo necesita tener una relación con el Dios de la gloria. Este pueblo tiene que dejar de confiar en el hombre y confiar más en Dios. Padre, te pedimos que tu gracia se manifieste en esta ciudad. Te lo pedimos, Padre, y te pedimos que los padres asumamos nuestra responsabilidad como pastores de las iglesias domésticas, Padre. Gracias, Papito amado, por este domingo. Gracias por mis hermanos que están viendo este video o están escuchando esta prédica. Gracias, oh Dios. Y te pedimos, Padre, que pongas paz y sosiego. Que pongas, Señor, tranquilidad en los corazones de aquellos hogares que han perdido a sus seres queridos, Padre. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén y amén. Hermanos, hasta el próximo mensaje.